La partida de hoy es Carlsen-Aronian, disputada en Bilbao en el año 2008. Magnus Carlsen es el actual campeón del mundo, un niño prodigio del ajedrez que ya es todo un campeón más que ratificado y bien confirmado. Solo nos queda por saber hasta dónde llevará su actual dominio del ajedrez mundial y si conseguirá batir los récords de sus predecesores en el trono del mundo del ajedrez. Para lograr ese objetivo, deberá seguir manteniendo a raya a la peligrosa lista de jugadores que están preparados para desbancar al noruego de su trono al menor síntoma de debilidad. Uno de esos jugadores con aspiraciones a campeón del mundo es Levon Aronian. Este jugador, nacido en Ereván, Armenia, proviene de un país donde el ajedrez es casi una religión. O, para no ser tan melodramáticos, un país donde el ajedrez es un deporte mayoritario. Un serio aspirante al trono de Magnus que ha ocupado en numerosas ocasiones el segundo puesto del ranking mundial y al que solo le resta dar ese último y difícil paso en la carrera de todo ajedrecista y convertirse en campeón del mundo. Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas aquel día y comenzó la partida con D4, a lo que Aronian respondió con D5, C4, C6. Al apoyar su peón central con el peón de C, las negras ya dan pistas de que van a jugar una defensa eslava o tal vez una semi-eslava. La idea es no encerrar el alfil negro de casillas blancas de modo que pueda ser desarrollado hacia casillas como F5 o G4. Caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6. Finalmente, las negras encierran a su alfil. Esto parece contradecir la reciente explicación que hemos dado para la jugada C6 de las negras. Pero simplemente es que Aronian se decanta por una semi-eslava en lugar de la defensa eslava que habría seguido con el plan que hemos comentado, después de jugadas como D por C4, A4, alfil F5, llegando a la posición principal de la defensa eslava, donde las negras desarrollan su alfil de casillas blancas de forma activa por la casilla F5, desde donde controla la casilla E4. Mientras tanto, las blancas deberán decidirse ahora entre recuperar su peón o decantarse por planes más activos y agresivos, olvidándose momentáneamente de recuperar el material. Pero esto ya forma parte de otras luchas en otras partidas. Continuamos con nuestra partida después de E6. E3, las blancas defienden su peón y se preparan para desarrollar el alfil. Caballo B, D7, alfil D3, D por C4. Las negras han esperado al que el alfil se moviese para realizar esta captura. De este modo se evita que las blancas desarrollen su alfil con ganancia de tiempo. Alfil por C4. Y así las blancas han movido dos veces su alfil para llegar a la casilla C4. B5. Ahora las negras aprovechan de nuevo la llegada del alfil a C4 para ganar otro tiempo con este avance. Además de comenzar su expansión en el flanco de dama, con este oportuno avance se libera la casilla B7 para que el alfil pueda desarrollarse, solucionando así los inconvenientes de la jugada E6. Alfil D3. Como vemos, el alfil vuelve a la casilla inicial y ha empleado 3 tiempos en lugar de 1 para llegar hasta allí. Si este alfil tuviera sentimientos, sin duda se sentiría utilizado por las negras. Alfil B7. A3. Llegados a este punto, Carlsen se decanta por una línea algo secundaria. Ahora las blancas amenazan con jugar B4, dificultando enormemente el avance C5. Si las negras no consiguen avanzar su peón de la columna C en buenas condiciones, su alfil seguiría encerrado y su plan para el desarrollo quedaría totalmente cuestionado. Como vemos, no es una amenaza baladí. B4.
Las negras adoptan medidas inmediatas y evitan b4 de las blancas. Caballo e4. Caballo por e4. Alfil por e4. B por a3. Enroque. Carlsen sacrifica un peón siguiendo una partida por el Campeonato del Mundo entre Topalov y Kramnik del año 2006. Caballo f6. Ganando un tiempo al tocar el alfil. Alfil d3. A por b2. Alfil por b2. a5. Aronian avanza su peón de más y habilita la casilla b4 para la llegada del alfil de casillas negras. Hasta aquí todo normal, pero ahora llega una jugada de Carlsen de esas que ganan o pierden partidas, pero que siempre son un punto de inflexión. d5. Carlsen entrega un segundo peón en d5. El noruego quiere iniciativa y no le importa seguir entregando peones, pero el análisis del módulo parece indicar que las blancas no tienen suficiente compensación para ganar esta partida. Y llegados a este punto, con dos peones menos, es posible que las blancas hayan entregado demasiado material y se arriesgan a una derrota. Ahora bien, como sucedía con las partidas de Kasparov que hemos visto en este mismo canal, los jugadores como Carlsen exigen a su rival la máxima precisión durante toda la partida para que se refuten sus ideas. Y eso, en una partida en vivo, no es nada fácil. Pasemos pues a analizar las opciones de Aronian llegados a este punto. Dispone de 3 capturas posibles. La más evidente de ellas sería C por D5, capturando en D5 y mejorando la estructura de peones. Esto sería excelente para las negras si no fuera porque deja la diagonal A4, E8 indefensa, y las blancas lo aprovecharían con alfil B5 jaque, caballo D7, caballo E5. La clavada del caballo es terrible para las negras. Alfil C8, dama F3, ahora se amenaza mate en F7 con intención de descolocar un poco más la defensa negra. Dama E7. También serviría dama F6 para evitar el mate, pero es otra línea que también acaba mal para las negras. Torre A, C1, F6, demasiado tarde. Torre por C8, jaque. La torre se sacrifica con jaque y elimina al defensor del caballo clavado. Torre por C8, alfil por D7, jaque, rey D8, alfil por C8, F por E5, torre C1 y las blancas consiguen pieza limpia de más en una posición completamente ganada. Volvemos a la jugada clave de la partida de 5. Ahora analizamos otra posibilidad que sería capturar con E por D5. Esta es la opción que más le gusta al módulo, pero un humano debe tener cuidado con la iniciativa blanca. Por ejemplo, después de caballo D4, alfil B4, caballo F5. Los alfiles blancos son muy peligrosos y aquí cualquier error negro se paga caro. Por ejemplo, si las negras jugasen ahora enroque, lo pagarían muy caro a pesar de ser una jugada aparentemente normal, porque las blancas tienen un temible ataque con caballo por G7, rey por G7, dama G4, jaque. El caballo negro está clavado y la fuerza de los alfiles blancos decide la partida. Rey H8, dama H4, amenazando mate porque el caballo clavado no defiende H7, D4, dama
H4, perdón, alfil por D4, dama por D4, la dama negra se sacrifica porque es la única manera de esclavar el caballo para salvar al rey, E por D4, alfil E7, alfil por H7, caballo por H7, dama por E7, alfil A6, torre F C1 y las blancas ganan en esta posición. Como vemos, la captura E por D4 es correcta según el módulo, pero no exenta de peligros para los imperfectos humanos. Por último está la captura escogida por Aronian, que a la jugada de Carlsen D5 respondió con caballo por D5. Ahora el caballo blanco no puede llegar a F5, pero los alfiles de Carlsen siguen siendo amenazadores. Caballo E5. El caballo encuentra otra excelente casilla. Caballo F6. Esta temerosa jugada de Aronian, que se replega con su caballo, es posiblemente la primera imprecisión. Una jugada mucho más activa y decidida, pero quizás más arriesgada, era caballo B4, tocando uno de los temibles alfiles. Dama F3, amenazando mate en F7, dama C7, torre F D1, alfil D6, dama H5, caballo por D3, las negras eliminan uno de los dos alfiles y sin la pareja de alfiles la presión blanca parece menos peligrosa. Torre por D3, enroque, y aquí las negras deberían estar bien. Continuamos la partida con caballo F6, la elección de Aronian. Dama A4. La falta de desarrollo negro hace que esta amenaza al peón de C6 afecte también a la seguridad del rey negro. Alfil B4. Aronian prefiere acabar su desarrollo antes que aferrarse al peón de C6. Veamos qué pasa si las negras defienden ese peón a toda costa, por ejemplo con torre C8. Sigue torre F C1, dama B6, alfil D4, dama B4, dama D1, se amenaza torre C B1 ganando el alfil, torre C7 defendiendo el alfil, caballo C4, ahora el peón de A es indefendible, caballo D7, caballo por A5. Y como vemos, los peones negros son débiles y empeñarse en defenderlos a costa de mantener peligrosamente al rey en el centro conduce a la derrota. Por ello, Aronian no duda en sacrificar uno de ellos para seguir con jugadas de desarrollo. Continuamos la partida después de alfil B4 de Aronian. Caballo por C6, alfil por C6, dama por C6 jaque, rey E7, torre F D1 amenazando la dama, torre C8, dama F3, dama B6. La dama deja sitio a la última pieza negra que falta por desarrollar, la torre de H8. Hasta ahora las blancas tienen compensación por su mayor actividad y mejor desarrollo, pero si las negras sacan esa torre en buenas condiciones, la partida podría ponerse fea para las blancas. Carlsen lo sabe y también sabe que debe aprovechar su iniciativa cuando aún la tiene, por eso jugó
alfil D4, dama B8, alfil A6, tocando la torre, torre C D8, el turno de la torre de H8 aún deberá esperar, alfil B7 y llegamos a un momento clave de la partida. Parece que las blancas se han quedado sin jugadas activas y es el turno de las negras para hacer algo por su cuenta. H5. El inicio de un plan erróneo. Había una línea de tablas después de E5, alfil B6, torre D6, torre por D6, dama por D6, alfil por A5, alfil por A5, torre por A5. Y son tablas claramente. Continuamos la partida con H5. Una jugada demasiado optimista. H3, H4, torre A, B1, E5. Curiosamente ahora este avance de peón ya no da tablas gracias a una genialidad del noruego que jugó torre por B4. Un buen ejemplo de la enorme profundidad de cálculo del jugador noruego. Ahora Aronian responde de forma natural con la jugada más evidente. A por B4. Ganando la calidad. Una jugada que habríamos hecho la mayoría de nosotros, pero que, curiosamente, es perdedora, como veremos más adelante. Para las negras, la única forma de mantenerse en la lucha era rechazar el regalo y jugar E por D4, torre B por D4, dama C7. Aunque las blancas tienen una ligera ventaja, por ejemplo después de alfil D5, caballo por D5, dama E4 jaque, rey F8, torre por D5, torre por D5, dama por D5, torre H6. Pero continuamos con la partida para ver cómo Carlsen aprovecha el desliz negro después de A por B4. Alfil C5. Jaque. Jugada ganadora que deja al rey negro totalmente expuesto. Los alfiles de las blancas finalmente son decisivos y la torre negra de H8 no ha llegado a participar en la lucha. No se puede pedir más a la posición blanca y todo al precio de 2 peones. Rey E6. Esta casilla no es segura, pero no se podía retroceder con rey E8 porque los alfiles siguen haciendo daño. Alfil C6 jaque, torre D7, torre por D7, caballo por D7, dama F5 amenazando mate, dama C8, dama por E5 jaque, el caballo clavado no defiende E5, rey D8, alfil E7 jaque, rey E8 única, alfil D6 jaque, rey D8 y dama E7 mate. Una variante que hace honor a los alfiles blancos. Continuamos la partida con rey E6. Torre A1. La torre amenaza con dar la puntilla por la sexta fila. Torre D6. Aronian devuelve la calidad para intentar salvarse aliviando la presión de los alfiles, pero ya es demasiado tarde. Recordemos que tuvo ocasión de cambiar el alfil de casillas negras y no la aprovechó. Alfil por D6, rey por D6, dama C6 jaque. El rey está tan expuesto que le cuesta la partida a las negras. Rey
E7, torre A8, la torre de H8 será capturada sin ni siquiera llegar a moverse. Un dato que resume perfectamente lo ocurrido en la partida. La iniciativa blanca y el desarrollo han derrotado a la ventaja material de dos peones. Dama D6. Aronian aún no se rinde, aunque bien podría hacerlo. Dama por D6 jaque, rey por D6, torre por H8, B3, alfil A6, caballo D7, torre por H4, caballo C5, y en este punto Aronian se rindió sin esperar la respuesta de Carlsen, porque está claro que ese peón no corona. Por ejemplo, después de alfil E2, B2, torre B4, caballo A4, alfil D3, caballo C5, alfil C2, rey D7 y torre por B2. Una gran partida de Carlsen donde se ha visto que la iniciativa y el desarrollo contra la ventaja de material puede producir bellísimas y trepidantes partidas. Como siempre digo, en ajedrez las ideas son más fuertes que la materia. Un saludo y hasta la próxima partida.